Para poder organizar nuestros textos es necesario que haya relaciones entre las oraciones que los componen. Esto significa que todo texto tiene una estructura, sea una oración, un párrafo o incluso una investigación completa, como una tesis o un artículo científico. Estas relaciones de orden sirven para que el lector pueda entendernos con mayor facilidad. Debemos recordar que no estaremos siempre al lado de nuestro lector para aclarar algún punto que no haya entendido. Por esta razón, nuestros textos deben ser muy claros y precisos. Para ello sirven los conectores lógicos. Si tuviéramos que plantearlos como una metáfora, los conectores lógicos serían como las señales de tránsito en una carretera. Así como el conductor puede prever lo que hay en una carretera, así también el lector podrá anticipar cuál es el sentido lógico que tendrá el texto que está leyendo. En este video veremos qué son los conectores lógicos y cómo debemos puntuarlos, lo cual es una duda muy frecuente en estudiantes que empiezan a escribir textos formales en la universidad. Los conectores lógicos son frases o palabras que por convención tienen un significado ya asignado. Puede tratarse de contradicción, adición, causa, consecuencia, etc. Debido a que son convenciones, son palabras o frases fijas. Por ejemplo, de los conectores en consecuencia y por consiguiente han surgido variaciones incorrectas como por consecuencia o en consiguiente, por nombrar solo algunas. Entonces debe quedarnos claro que al ser convenciones solo existe una forma de escribir estos conectores. Lo segundo que deberíamos tomar en cuenta es que en ocasiones las palabras que los conforman no nos transmiten un sentido que reconocemos en la actualidad. Por ejemplo, el conector sin embargo puede hacernos preguntar a qué embargo nos estamos refiriendo. Entonces no debemos tomar el significado de las palabras de los conectores de forma literal. En esta parte del video veremos cuáles son los principales tipos de conectores lógicos. Empezaremos con los conectores de orden que, como su nombre lo dice, ubican elementos o eventos en una sucesión o lista. Como se puede apreciar, van precedidos de punto y después de ellos se debe colocar coma. Vamos a proceder de esta manera hasta que lleguemos al último elemento. En ese caso debemos colocar un conector que marque el fin de la lista, como por último o finalmente. En segundo lugar, el segundo tipo de conector que debemos observar es el de adición. Como su nombre lo indica, este conector permite añadir información que vaya en el mismo sentido que lo dicho anteriormente o que lo complemente. En este caso también va un punto antes del conector y coma después de este. Luego tenemos los conectores de contraste, los cuales establecen oposición entre dos ideas. En este caso vamos a tener aquellos que llevan punto y coma o punto antes del conector y luego coma. Así como también aquellos que solamente requieren llevar coma antes del conector. Sobre la puntuación de conectores vamos a hablar al final del video, pues hay reglas muy sencillas para saber qué signo colocar. El siguiente tipo de conector es el de concesión. En este caso se trata de presentar un impedimento u obstáculo parcial que no llega a contradecir un hecho principal. Al igual que en el caso de los conectores de contraste, en este tipo también hay dos formas de puntuación. Luego tenemos a los conectores de causa. Como su nombre lo dice, establecen que la frase que presentan es la razón o causa de aquello que se encuentra antes. En este caso, la puntuación es única. Se coloca coma antes del conector siempre que no esté al inicio de la oración. Por ello, la coma tendrá que ir después de la frase que presente la causa. Así como existen conectores de causa, también hay de consecuencia. Estos presentan una consecuencia o deducción de la frase que se encuentra antes del conector. Para este tipo de conector vamos a encontrar dos tipos de puntuación. Por último, hablaremos de los conectores de explicación. Como su nombre lo dice, sirven para expresar una información de forma más sencilla o detallada de acuerdo con las circunstancias. Ahora bien, una de las dudas frecuentes que surgen a la hora de usar los conectores lógicos es la puntuación que deben tener.
debe ir punto, debe ir coma o punto y coma. Felizmente existen dos reglas fáciles para poder determinar esto. Me refiero a reglas de los conectores lógicos coordinantes y subordinantes. La diferencia es que los coordinantes van a relacionar dos oraciones, mientras que los subordinantes van a relacionar una oración y una frase subordinada. Como ya podrían estar anticipando, para poder usar esta regla solo debemos tener clara la noción de oración, es decir, saber cuándo estamos ante una oración y cuándo ante otro enunciado, como una frase. Como se puede ver en la fórmula, los conectores lógicos coordinantes están precedidos por una oración y después de ellos también va otra oración. Como ya sabemos, el punto es el signo que se coloca entre oraciones. Cuando usemos los conectores lógicos será de la misma manera. Como podemos apreciar al final de la oración hay un punto. Luego aparece el conector que va separado de la oración 2 con una coma. La segunda oración también acaba en un punto. La variación de esta regla puede estar cuando se use punto y coma en lugar de punto al terminar la primera oración. En este caso, el punto y coma sirve para separar oraciones que tienen elementos de sentido común. En estos casos se encuentra permitido usar el punto y coma. En el caso de los conectores lógicos subordinantes, la puntuación va a ser diferente. Como podemos ver en la fórmula, solo hay una oración a la cual se le ha añadido una frase subordinada. Miren que después del conector lógico no hay una oración. La oración, de hecho, podría terminar antes del conector lógico. En este caso, la frase subordinada es un añadido y, como no es una oración, se le va a colocar coma. Pero, ¿cómo sabemos que no es una oración? Lo sabemos porque el conector lógico subordinante suele tener un nexo o partícula subordinante, como vimos en la clase de la noción de oración. Entonces, al no tener dos oraciones, sino una oración y una frase, el signo correspondiente es coma. Vamos a ver algunos ejemplos adicionales para que este quede más claro. En ambos casos tenemos conector de consecuencia, pero uno de ellos es coordinante mientras que el otro es subordinante. Observemos que en el primer caso hay dos oraciones. En cambio, en el segundo solo tenemos una oración junto con una frase subordinada. También es importante que conozcan las excepciones a esta regla, que también son denominados casos especiales. Me refiero a los conectores más y pero. Estos son conectores coordinantes, es decir, relacionan dos oraciones. Lo especial está en que su puntuación es de conectores subordinantes. En otras palabras, son conectores con función coordinante, pero con puntuación de subordinante. Para finalizar, quiero presentarte algunos conectores que pueden ir entre comas siempre que se encuentren en un mismo enunciado y no empiecen la oración. Son los siguientes: sin embargo, además, por ello, entre otros. De igual manera, conectores como además o es decir, pueden usar solo coma siempre que después del conector solamente haya verbo subordinado o no se presente ningún verbo. Como ves, los conectores lógicos son sumamente útiles para presentar de forma ordenada nuestras ideas. Ayudan a hacer comprensibles nuestros textos para los lectores y por ello logran que la difusión de la información sea más asequible para todos. De igual manera, aprender a colocar la puntuación correcta en los conectores contribuye con ese logro.